Querida familia, vamos avanzando con nuestro estudio de la Biblia. Si habéis seguido los programas anteriores, ya veis lo interesante que es ir analizando la palabra de Dios, pues frase por frase. Y además lo estamos haciendo desde el inicio, desde el libro del Génesis, para comprender todo el desarrollo de la Biblia. ¿Cuántas veces has deseado que te expliquen bien la palabra de Dios? ¿Cuántas dudas? ¿Cuántas ocasiones has abierto una página de la Biblia, no entendías lo que quería decir, te sentías perdido y siempre dices, bueno, pues ojalá pudiera leer algo más de esto, ojalá alguien me lo explicara? Bueno, pues en este programa te traemos a los profesores de Biblia de nuestro Seminario Mayor de Toledo y son ellos los que te van explicando cada uno de los detalles que están cerrando esta palabra divina. Así es que espero que hayas venido con hambre y sobre todo con mucha sed a este café espiritual, porque no simplemente vamos a tomar café, sino que nos vamos a alimentar de la palabra de Dios, porque recuerda, el café despierta, pero solo Dios levanta. Pues yo no sé vosotros, pero yo aquí estoy disfrutando de lo lindo, porque mirad que me dedico a dar clases de Biblia, pero en cada ocasión en que entrevistamos a nuestro ponente de hoy, pues aprendo. O sea, el último programa me fui a casa encantado diciendo, jolín, o sea, no me puedo creer que después de estar dando clases de Biblia años y años y leyendo cantidad de cosas, siga aprendiendo en una conversación tan sencilla como la que vamos a tener durante esta próxima media hora. ¿Y quién es el que está con nosotros? Pues si recordáis la semana pasada, de nuevo don Juan Félix, rector de nuestro Seminario Menor de Toledo, estudió en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, una de las instituciones más prestigiosas del mundo para el estudio de la Sagrada Escritura, y durante años pues ha sido profesor de los textos del Pentateuco. Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, lo que los hebreos llaman la Torá. Por tanto, nadie como él para desentrañar cada secreto, cada frase, cada rincón, irlo peinando de este precioso libro que es el Génesis, con el cual se abre la Biblia. Así es que muy buenas tardes, Juan Félix. Buenas tardes, Valentín. ¿Qué tal estamos? Bien, bien. Hoy hace un poquito de calor. Juan Félix viene con jersey y yo me he puesto así en mangas de camisa, arremangado, como decimos en La Mancha, porque hace un poquito de calor. Pero bueno, vamos hoy a hablar, Juan Félix, sobre el pecado original. La primera pregunta que se me viene es: una serpiente que habla, un fruto que no sabemos si fue una manzana o una pera, causa del pecado. ¿Qué tipo de lenguaje es este? Sí, nos encontramos en una página que es continuación de la anterior, Génesis 2, en la que el lenguaje que utiliza el autor sagrado es un lenguaje simbólico, figurativo. Evidentemente no quiere decir que hubo una época en la que las serpientes o una serpiente hablara, sino que todo es un lenguaje simbólico con la que el autor sagrado quiere hacer entender a los lectores una verdad de fe, la verdad que Dios quiere revelar, concretamente en esta página de Génesis 3. Efectivamente, o sea, esto es muy importante porque, claro, hay veces que la gente comienza a leer la Biblia y dice, pero bueno, si esto es una leyenda, esto es una fábula, esto es algo como trivial para niños, serpientes hablando, frutos, árboles. Bueno, es que Dios transmite contenidos teológicos profundos que afectan a nuestra propia vida, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, con un lenguaje figurativo. Bueno, yo lo primero que le pediría es un poquito que nos narre el relato de esta primera caída y el esquema básico de todo pecado, porque de alguna forma también el primer pecado sirve como plantilla o modelo de todo pecado. Yo a los alumnos les digo que igual que nosotros tenemos un ADN, un código genético, todo pecado tiene el ADN de este primer pecado de Adán. O sea, me parece curiosísimo, y cuando yo lo he investigado, de las cosas que a mí personalmente más me han ayudado para tener fruto en mi vida espiritual. Así es que todo oídos, don Juan Félix. Sí, este texto de Génesis 3, aparte de ser el relato de la primera caída del ser humano, que ya va a condicionar a todo el género humano en su estado pues, de desobediencia a Dios, es también, podríamos decir, como el esquema que podemos encontrar en toda rebelión contra Dios, en toda
desobediencia contra Dios. Empezamos con la entrada del tentador, del que viene que quiere entrar en diálogo con el ser humano, inoculando el veneno de la sospecha de Dios. Dios no puede ser tan bueno como tú te piensas, tú si haces la vida con Dios, a ti te está faltando algo, disfrutar de algo que se te prohíbe. Cómo la tentación entra en el ser humano cuando dialogamos con el mal, y después se nos va narrando cómo es la caída, que en cuanto entramos a dialogar con el mal, nos connaturalizamos con él y caemos, y luego las consecuencias que tiene esta caída, porque el tentador nos presenta, nos promete el oro y el moro, y luego nos deja sin oro y podríamos decir nos hace moros. Bueno, totalmente. Lo que hace el demonio es, yo siempre digo, cuando alguien me pregunta que Dios no lo pide todo, es verdad, Dios a veces parece como exigente, Dios no lo pide todo, pero realmente no lo da todo. Mientras que el demonio es al revés, le quiere ofrecer todo a Eva, le quiere dar todo, pero realmente luego le roba todo, porque le roba ese estado de comunión con Dios, de justicia original en el cual el ser humano ha sido creado. Entonces, es la diferencia entre Dios y el mal. Dios te lo pide todo, es verdad, pero te lo da todo, te da una vida en abundancia. El mal te lo da todo, así aparece la serpiente, pero finalmente te lo pide todo. Bueno, ¿cómo entra la tentación? O sea, ¿de qué sirve la serpiente en este relato para lograr este propósito de que entre la tentación? ¿Nos podría comentar un poquito más esa imagen? Sí, si quieres podemos empezar hablando de la serpiente, porque hasta este momento se nos ha narrado la creación del universo y del ser humano, y todo era bueno. Y en cambio aquí aparece, sin habernos dicho antes nada, un animal, aparentemente un animal, la serpiente, que se muestra enemiga de Dios y enemiga del hombre. ¿Por qué el autor sagrado utiliza la serpiente como símbolo del tentador? Pues la serpiente en hebreo se dice najas, que tiene las mismas consonantes que la palabra que significa brujería, adivinación. Por lo tanto, ya nos está introduciendo el mismo nombre de la serpiente, najas. Una connotación negativa. Nos está introduciendo en un mundo contrario a Dios, en un mundo que quiere suplantar a Dios, robar a Dios lo que es propio solo de Dios. Aparte de eso, la serpiente era también una deidad en las culturas circundantes del pueblo de Israel. Era uno de los principios de la creación en Babilonia, y era también la divinidad de la fecundidad y de la inmortalidad entre los pueblos cananeos. Entonces siempre la figura de la serpiente es, representa para el pueblo de Israel un peligro, una tentación, algo negativo, algo contrario a Dios y también contrario al pueblo de Israel. Esta serpiente está representando a un ser personal. Después, cuando sigamos leyendo el resto de la revelación escrita, que es la Biblia, se nos va a descodificar quién está detrás de esta serpiente. De hecho, el último libro de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis, ya nos lo presenta como un gran dragón rojo frente a la mujer. Aquí la tenemos también frente a la mujer, y allí mismo el apóstol nos dice que aquel dragón rojo es la serpiente primordial o Satanás. De modo que tenemos que pensar que a este punto, aunque no se nos ha narrado antes, ha tenido lugar la rebelión de los ángeles contra Dios. Esto es algo que después encontraremos explícitamente en la segunda carta de San Pedro, en la carta de Judas. Aquí todavía no se nos ha narrado, pero la presencia ya de esta serpiente representando a Satanás nos está hablando de que ya se ha producido esa desobediencia, esa rebelión en el mundo angélico, de parte del mundo angélico contra Dios, y busca asociar al hombre
en esa rebelión contra el Creador. Entonces, ¿cómo entra la serpiente, cómo entra Satanás para interesar a la mujer? Pues en primer lugar no entra presentándose como un peligro. Sabe que la mujer se defendería inmediatamente contra ese peligro, esa tentación. Entonces no se presenta con una pregunta. En las ediciones de la Sagrada Escritura con las que habitualmente contamos, la serpiente entra con una pregunta: ¿cómo es que Dios ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? En el texto hebreo no es una pregunta, es una afirmación. Cuando tú recibes una pregunta de alguien, te tienes que defender de alguna manera, sientes como que tienes que responder, dar cuenta de algo. Y eso puede representar una tentación, una puesta de postura por parte del que es preguntado contra el que le pregunta. Aquí, en cambio, solamente que se detecta en el texto hebreo, no es una pregunta, es una afirmación. Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. Ante una afirmación es como, vamos a entrar en una conversación amigable, yo no quiero tu mal, no busco que tengas que defenderte de nada. Vamos a comentar, vamos a referir. Pero ahí ya el demonio está introduciendo su tentación, porque lo que le está diciendo es rotundamente falso. Así le dice, es. seguramente, ciertamente Dios os ha prohibido comer de todos los árboles de este jardín. Pero eso, ¿cuándo lo ha dicho Dios? Así es. En esta afirmación, Satanás exagera la prohibición de Dios y por lo tanto niega la misma palabra de Dios. Dios les había dicho, podéis comer de todos los árboles del jardín, menos de uno solo, del árbol de la vida, del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. En cambio, a ella le exagera la prohibición. Si no podéis comer de un árbol, no podéis comer de ninguno. Exagera la prohibición, miente, de esa manera introduce la sospecha de Dios en la mujer. Dios no puede ser tan bueno cuando os ha llenado de prohibiciones. Segundo, le está diciendo a la mujer, os falta algo, porque si tenéis prohibición no podéis realizaros plenamente. Y en tercer lugar, está también como provocando que la mujer entre en diálogo para salir al paso de esta afirmación que de primeras es falsa. Eso es muy profundo, y además yo me pregunto, estas dos estrategias que utiliza el demonio, que es la mentira y la sospecha, como comentario, pero las vemos hoy día en el pensamiento, la filosofía contemporánea. San Juan Pablo II, utilizando una expresión de un filósofo de la hermenéutica, Paul Ricoeur, decía que los grandes pensadores de nuestro siglo, que han intentado expulsar a Dios del mundo y de la sociedad, de alguna forma lo que pretendía la serpiente respecto a Adán y Eva, eran maestros de la sospecha. Nietzsche, Marx, Freud, maestros de la sospecha. ¿Por qué? Porque mentían. O sea, en el Apocalipsis, que antes hacía referencia a este último libro de la Biblia, aparece el dragón y dos bestias, y las bestias profieren mentiras. O sea, siempre el instrumento del mal para insinuarse es la mentira y la sospecha. O sea, Dios como enemigo de mi felicidad, Dios como aquel que me prohíbe las cosas, Dios como, por decirlo así que lo entiende todo el mundo, el que me corta el rollo. Sí. O sea, pero es siempre el ADN de toda tentación. Así es. Y para aclarar esto, creo que es fundamental comprender el porqué de la prohibición, cuál es el sentido de los dos árboles, para ver cómo la serpiente pues está... Porque esto lo sabe poca gente, don Juan Félix. O sea, la gente leemos muy apresuradamente el libro del Génesis y sabemos que hay dos árboles en el paraíso del Edén, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, y son distintos. Por favor. Sí, aparte de todos los demás árboles que pues, adornaban el jardín del Edén, se dice en el texto sagrado que en el centro del jardín hay dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del árbol de la vida pueden comer. ¿Qué significa comer? Comer de algo es apropiarse de algo, entrar en comunión con algo, hacerlo mío. De modo que comer del árbol de la vida significa tener libre acceso a la vida, que es libre acceso a Dios.
pero tenían que ayunar del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significa este árbol? Significa, el conocimiento del bien y del mal significa apropiarse de toda la realidad hasta el punto de decidir uno mismo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Esto es solo propio de Dios. Solo Dios es el árbitro del bien y del mal. Solo Dios es el que determina las cosas. Solo Dios es la medida de todo, no el hombre. Entonces, ayunar de este árbol no le quita nada al ser humano, sino que le dice que admita, que acepte que es criatura. Pero no le falta nada por ser criatura, porque puede comer del otro árbol, del árbol de la vida, que es tener libre acceso a Dios, estar en comunión con Dios. El engaño de la serpiente está en decirle a la mujer, si tú no eres como Dios, tú no eres tampoco hombre, te falta algo. Y en cambio el texto sagrado lo que dice es todo lo contrario, tú eres perfectamente hombre, plenamente realizado, cuando estás en comunión con Dios, aceptando que tú eres criatura, que no puedes suplantar a Dios, que no puedes ponerte en el lugar de Dios. Qué bonito. Hay además otro elemento, y ahora continuamos, ¿no?, con este texto que a mí me llama mucho la atención, don Juan Félix, y es la cuestión de la desconfianza. O sea, porque creo que si sumamos la mentira, primer ingrediente, más la sospecha, si hiciéramos una especie de matemáticas, sumándolo, igual el resultado sería la desconfianza. O sea, es un pecado de desconfiar de Dios. O sea, Dios me lo quiere dar todo, pero yo desconfío de que me lo quiera dar todo. Y entonces, por eso creo que en todo pecado hay siempre como latente, en la genética de todo pecado, una especie de falta de confianza. De ahí que a todos nos han enseñado de chiquititos una oración súper sencilla, que es Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y en tantas ocasiones como que el Señor ha mostrado que lo que más le agrada de nosotros es la confianza, porque creo que es como la actitud que mejor repara las consecuencias de este primer pecado, que en el fondo es desconfiar del Creador. Así es, porque ¿qué es la confianza? La confianza es fiarme totalmente de Dios, ponerme en sus manos, saber que son las mejores manos en las que voy a estar y fiarme totalmente, que Él guíe mi vida. En cambio, la desconfianza es decirle a Dios, tú no haces bien las cosas, yo las haría mejor en tu puesto, entonces yo me pongo en tu lugar. Y vamos ahora con un tema que a lo mejor puede resultar un poco polémico, porque también una lectura superficial del texto nos puede llevar a decir, bueno, pues toda la culpa es de la mujer, que parece ser la única o la primera que escucha al diablo. Sin embargo, un análisis más atento nos hace percibir que no toda la culpa es de la mujer, porque a veces la gente se imagina, bueno, Eva tiene la culpa y Adán, el pobre, es mera víctima que es engañado por su mujer. ¿Es eso tan así? No, ahora veremos que hay un detalle que no se aprecia en las traducciones, pero que sí está en el original y que echa por tierra pues esta idea, ¿no? Es verdad que la mujer es la que dialoga con la serpiente, incluso entra en la defensa de Dios, porque cuando la serpiente hace esta afirmación exagerada y falsa, la mujer quiere poner las cosas en su sitio. Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, hasta ahí muy bien. Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. En esta segunda parte de la intervención de la mujer vemos, en primer lugar, que el veneno de la sospecha de Dios ya está haciendo efecto en ella, porque dice, del árbol que está en medio del jardín, pero si en medio del jardín hay dos árboles, cuando ella solamente alude a un árbol, está ya confundiendo los dos árboles. Si no puedo comer de uno, no puedo comer del otro. Si tengo que ayunar en mi deseo de ser Dios, no tengo libre acceso a la vida, me falta algo. Y en segundo lugar, la mujer empieza a connaturalizarse con el que le ha tentado. El tentador había exagerado la prohibición de Dios. No podéis comer de ningún árbol. La mujer aquí exagera también
la prohibición de Dios, porque Dios les había dicho no comáis, pero de tocarlo no había dicho nada. Efectivamente. En cambio la mujer añade a la prohibición de no comer la de no tocarlo. De alguna manera ahí vemos cómo la mujer ya se está connaturalizando con el mal. Cuando hablamos con alguien nos hacemos semejantes a ese alguien, ¿no? El diálogo siempre se establece entre iguales. Entonces la mujer, admitiendo dialogar con la serpiente, está poniéndose en su mismo plano, y aquí lo vemos en la afirmación. Pero como decías, la culpa no es solo de la mujer, porque después, cuando después se nos dice que la mujer tomó de su fruto y comió, dio también a su marido, que también igualmente comió. El texto hebreo dice que dio a su marido que estaba con ella, imma, dice el texto, que estaba con ella, es decir, Adán ha estado todo el tiempo con la mujer, en este diálogo que ha tenido con la serpiente, y no ha dicho absolutamente nada. La mujer es la que ha hablado con la serpiente, y él ha callado, no ha defendido a Dios, no ha entrado para apartar a la mujer de ese diálogo con el mal. De modo que hay una solidaridad del hombre con la mujer en el mal, en el consentimiento del pecado. Entonces, no podemos achacar, por supuesto, a la mujer la primera caída. La caída es del ser humano, del hombre y de la mujer. Y vamos ahora con las consecuencias de ese pecado. Yo hay una que me gusta mucho, y es cómo Dios baja a buscar al hombre y a la mujer, y el hombre y la mujer se esconden. Es tremendo, ¿no? Como muchas veces nosotros nos escondemos de Dios, aquel que me puede curar, aquel que me puede sanar, aquel que me puede dar la vida, y yo me paso la vida escondiéndome de Él. Hay una escena muy parecida, por cierto, en el libro del Apocalipsis. Antes de que aparezca Jesús en gloria al final de los tiempos, parte de la humanidad quiere estar en pie delante del trono del Cordero, y otra parte de la humanidad se refugia en las cuevas, en las cavernas y en las grietas de los montes para escapar de la mirada de Dios. Bueno, pues este juego domina toda la historia. Hay quien se quiere poner delante de Dios para decir, Dios mío, ilumíname con tu luz, y otros que prefieren esconderse, como Adán y Eva. Y después de ese esconderse, descubren efectivamente que están desnudos. ¿Qué significa eso? Sí, pues ha tenido lugar la caída una vez que comen de este fruto. Con esta imagen se nos está hablando del consentimiento en querer ser como dioses, en suplantar a Dios. ¿Y qué podríamos esperar de Dios? Pues a lo mejor una reacción airada que desatara terremotos, tormentas en el paraíso. Y sin embargo no se da nada de eso. ¿Qué es lo que tenemos? Una imagen amable, amigable de Dios, porque dice que Dios, que sabía lo que había pasado, bajó a pasear por el jardín a la hora de la brisa. Podríamos pensar como hacía todas las tardes, a pasear con su obra maestra, el ser humano, el hombre y la mujer. Y entonces, como bien dices, el hombre y la mujer se ocultaron de la vista de Dios entre los árboles del jardín. Curioso este detalle. Antes la creación era vehículo que llevaba al hombre hacia Dios. Ahora el hombre obliga a la creación a cumplir un papel que no tiene, que es la de ser obstáculo entre él y Dios, porque el hombre se esconde tras los árboles. San Pablo dirá luego que la creación fue sometida a la frustración. Y por eso gime con dolores de parto para ser liberada. ¿Dónde está ese sometimiento a la frustración? Justamente aquí, cuando el hombre comienza a usar la creación para esconderse de Dios. La creación entonces ya no es un camino que lleva al hombre a Dios, sino que el hombre la obliga a ser obstáculo. Incluso en el uso que después va a hacer de ella, el hombre va a deificar a la creación. En lugar de ser camino para llegar a Dios, la convierte en Dios, y la creación gime
con dolores de parto para liberarse de esa frustración. Ay, por Dios, esto me parece súper interesante porque además antes hemos dejado pasar un detalle por alto, y es cómo Dios crea al hombre para que el hombre y la mujer escuchen a Dios y gobiernen a la creación, pero ahora se produce al revés. El hombre y la mujer escuchan a la serpiente y desobedecen a Dios. O sea, es como poner la pirámide, invertirla totalmente, y la creación que te tiene que llevar al encuentro con Dios ahora te sirve para protegerte de Dios. Eso es lo que muchas veces los místicos, sobre todo San Juan de la Cruz, Santa Teresa, esta tradición carmelita tan bonita, hablan de convertir el corazón a las criaturas y no al Creador, que nuestro corazón se vuelve hacia las criaturas, hacia las cosas materiales, hacia las cosas creadas, y no hacia Dios, hacia su Creador. Y entonces toda la vida espiritual consiste en ordenar esa pirámide invertida, volver a ordenar ese amor que me pone desde las criaturas al Creador, y que las criaturas sean como un medio para acercarme más a Dios, no para apartarme de Él. Esto es profundísimo, madre mía. Sí, es que además es el proyecto de Satanás, hacer una anticreación, donde Dios ha dicho sí, él poner no. De hecho, en el diálogo anterior con la mujer, la serpiente toma la misma palabra de Dios, pero la utiliza negándola. Por ejemplo, cuando Dios les había dicho en el capítulo anterior, en el momento en que comierais de este árbol, en hebreo sería morir, moriréis, que es una expresión hebrea que significa moriréis irremediablemente, morir, moriréis. Pues Satanás, cuando habla con la mujer, coge estas mismas palabras negándolas. Morir, moriréis, les había dicho Dios. Y Satanás dice, no morir, no moriréis. Es decir, el proyecto de Satanás es negar la creación de Dios, hacer una anticreación, invertirlo todo. Absolutamente. Además, en el libro del Apocalipsis, el otro día en mi canal de YouTube estuve haciendo un pequeño comentario. Por ejemplo, el dragón aparece con una herida, perdón, la primera de las bestias, una herida, igual que el cordero degollado en el Apocalipsis está herido porque Jesús es el cordero que da la vida por nosotros, también la bestia está herida. O sea, es de alguna forma como intentar siempre copiar a Dios, pero para el mal. Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues en el Apocalipsis el dragón aparece acompañado de otras dos bestias, como una especie de inversión de la Trinidad, una Trinidad satánica. Es siempre como la envidia, la obra y el proyecto de Dios, e intentar reproducirlo él cutremente. Claro, es tremendo ya en el Génesis. Así es. Impresionante, impresionante, don Juan Félix. Estoy disfrutando de verdad, de verdad. Respuesta de Dios, sentido de esas sentencias divinas, de castigo, podríamos decir, maldiciones, técnicamente hablando, por el verbo que se emplea en hebreo. Sí. Después de, como hemos comentado antes, de este paseo de Dios por el paraíso, y ante el ocultamiento del hombre y de la mujer, Dios inicia un diálogo con ellos. El diálogo de la serpiente había empezado amigablemente, pero los lleva a la ruina. En cambio, el diálogo de Dios, que ahora va a empezar a tener con ellos, es un diálogo de salvación, que aunque tenga forma de juicio, porque hay unas sentencias que Dios pronuncia contra los o sobre los protagonistas de la escena, les va a llevar a la salvación, porque todo termina con un rayo de luz que ahora comentaremos. Qué bonito. Entonces, en primer lugar, Dios comienza preguntando al hombre. El hombre descarga la culpabilidad en la mujer. Cuando Dios le pregunta, ¿qué has hecho? La mujer que me diste. Entonces descarga la culpa en la mujer, pero también explícitamente se la está descargando a Dios, porque le dice a la mujer que tú me diste. Como diciendo, tú tienes la culpa, claro, no haberme la dado. Si no me lo hubieras dado, a lo mejor yo no estaba en esta situación. Culpar a Dios de todo. Y la mujer descarga la culpa en la serpiente. La serpiente me tentó y comí. Menos mal que no dice la serpiente que tú hiciste. Porque entonces no ya... solo faltaba. Ya... Sería el remate. Y las sentencias que Dios pronuncia a continuación va recorriendo esta misma escala, pero
en un sentido diverso. Hombre, mujer, serpiente, y la primera sentencia que Dios pronuncia es contra la serpiente, después sobre la mujer y por último sobre el hombre. O sea, Dios va sanando el pecado en las diversas escalas en las que se ha producido. Entonces, en primer lugar, a la serpiente le dice, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Es la primera maldición que encontramos en la Sagrada Escritura y que va dirigida explícitamente a la serpiente. De ella, de la serpiente, se había dicho al comienzo del texto que era la más astuta de todos los animales. En hebreo es Arum. Ahora Dios le dice que es la maldita entre todos los animales, Arur. Se utiliza unas consonantes muy parecidas. El texto sagrado va haciendo un juego en el lenguaje de palabras. Ahora sobre la serpiente. Y dice, sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Este dato es algo que vemos en el animal, en la serpiente, es algo propio de ella. No quiere decir que antes de esta sentencia la serpiente tuviera patas, sino que el autor sagrado toma lo que es característico de este animal en la naturaleza para explicar que la que parece vencedora en este texto va a terminar derrotada, porque caminar sobre el vientre y comer polvo es signo de derrota, de fracaso. Efectivamente. Y a continuación viene un versículo que se le ha llamado en la tradición de la Iglesia el protoevangelio, que daría para hablar pues otra media hora. Efectivamente, pero es como ya en la propia caída Dios nos está prometiendo una salvación, un Mesías, que este será Jesús, pero son las palabras que le dirige a la serpiente, efectivamente. Le dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. La palabra que utiliza para hablar de enemistad, Eva, es una palabra que después aparece en el resto del Antiguo Testamento para hablar de una enemistad entre personas. Por lo tanto, ya se nos está diciendo implícitamente que detrás de la serpiente hay un ser personal. El autor sagrado no está pensando en el animal. Sí, y el mal no es una fuerza que nadie sabe cómo hoy día se piensa, no, lo malo, no, hay un ángel caído que es Satanás detrás. Eso es. Es una enemistad entre personas, enemistad, y además una enemistad que solo termina saldada con sangre, con la muerte de uno de los contendientes. Pues el Señor pone ya enemistad entre ti, es decir, la serpiente, y la mujer. ¿Quién es la mujer? Podríamos decir, pues a ver, lleva artículo, ciertamente. Y si miramos al texto, al contexto inmediato, la mujer que está allí presente es Eva. Claro. Pero Eva es la mujer vencida. Y en toda la tradición bíblica siempre es la mujer vencida. Entonces vemos que estas palabras le vienen grande a Eva. Efectivamente, porque narran todo lo contrario. Está hablando de una mujer, pero que va a vencer, no que ha sido vencida. Así es. Entonces hemos de admitir que cuando las palabras bíblicas vienen grande a su cumplimiento inmediato, es porque están abiertas a un cumplimiento más pleno. Se está refiriendo a la mujer por excelencia, a otra mujer que sí va a vencer a Satanás. Luego vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cómo San Juan dará este título de mujer a María. Efectivamente. Él ya sí que ha sabido interpretar y aplicar con sentido más pleno estas palabras a María. Y esa descendencia de la mujer hace referencia al Mesías. Así es, dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Aquí es curioso porque el término linaje, zerá en hebreo, nunca se aplica a la mujer. Zerá es semilla, linaje, y siempre se aplica al varón. Curiosamente aquí se habla del linaje de la mujer. Lo que nos está apuntando ya a Cristo, ¿no? A Cristo como linaje de la mujer y solo de la mujer. Eso es, y a una persona en singular, no simplemente a una estirpe, un linaje, no, sino a alguien, un individuo que logrará derrotar, vencer las consecuencias de este primer pecado.
Don Juan Félix, sé que queda algo muy importante, pero mucho me temo que ya se nos está gastando el tiempo, se nos ha terminado. Por lo tanto, el siguiente día veremos las consecuencias de este primer pecado, cómo se va propagando hasta que al final tenemos esa escena del diluvio universal. Entonces analizaremos cuáles son las consecuencias de este primer pecado original y cómo se van desarrollando a lo largo de la historia. O sea que es un poco frustrante porque yo me lo estaba pasando en grande, don Juan Félix. Pero le invitamos a que venga más veces. La verdad es que quedan detalles muy interesantes, pero bueno, lo dejamos Don para Juan otra Félix, vez. le reto. Yo sé que usted tiene mucho que hacer, pero si quiere venir, mil gracias, millones de gracias. Pues querida familia, estáis aquí con nosotros, podéis seguir este programa también a través de la plataforma de YouTube de nuestro canal diocesano. Rezad muchísimo por nuestro seminario mayor y nuestro seminario menor de Toledo, ¿verdad? Que son el corazón de nuestra diócesis, para que Dios nos siga regalando muchos y santos sacerdotes. Y recibid un abrazo gigante y recordad, con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Chao.